Hola, bienvenidos a nuestro canal Subsidium Magister. Una vez más les traemos un tema muy interesante y esta vez se trata de cifras significativas, el redondeo y la notación científica. Ahora sí, comenzamos. Hay varias reglas muy importantes a la hora de realizar un conteo de las cifras significativas, especialmente cuando utilizamos el cero para ubicar la posición de la coma y no es significativo. Pero hay otras ocasiones que sí. Veamos algunos ejemplos. El 0,0062 centímetros tiene solo dos cifras significativas, que son el 6 y el 2. El 4,0500 centímetros tiene 5 cifras significativas, ya que este 0 que está entre dos cifras, que son el 4 y el 5, son significativas, y los ceros a la derecha que también cuentan como significativos. Veamos las reglas generales. La regla número 1 nos dice que en números que no contienen ceros, todos los dígitos son significativos. Por ejemplo, 3,14159, es decir, la cifra de pi, tiene 6 cifras significativas en este caso y son todas las que aparecen. Y un segundo ejemplo, 5694, recuerden que este punto solo representa la unidad de milomillar, entonces en este caso el 5694 tiene las 4 cifras significativas. La regla número 2, todos los ceros entre dígitos significativos son significativos. Por ejemplo, 2,054 tiene 4 cifras significativas. ¿Y por qué? Porque entre el 2 y el 5, que son dos dígitos significativos, se encuentra el 0, por eso son 4. El segundo ejemplo, 506, hay 3 cifras significativas, porque el 0 está entre el 5 y el 6, que son significativos. La regla 3, los ceros a la izquierda del primer dígito, que no es 0, sirven solamente para fijar la posición de la coma, es decir, del decimal, y no son significativos. Por ejemplo, el 0,054, sus únicas cifras significativas son el 5 y el 4. En el segundo ejemplo, 0,0002604 tiene 4 cifras significativas. El 2604, recuerden que ese 0 sí es significativo porque está entre el 6 y el 4. La regla 4 nos dice que en un número con dígitos decimales, los ceros finales a la derecha del punto decimal son significativos. Veamos los dos ejemplos. 0,0540 tiene 3 cifras significativas. ¿Por qué? Porque los ceros a la derecha de esos dígitos que son significativos también será el 0 significativo. Veamos el segundo ejemplo. 30,00 tiene 4 cifras significativas. Esos dos ceros están después del decimal y sí son significativos. Y el que está a la izquierda es significativo porque es un 30. La regla número 5, y es la más extensa. Si un número no tiene punto decimal, es decir, no hay coma, y termina con 1 o más ceros, dichos ceros pueden ser o no significativos. Hay algo muy peculiar en esta regla 5 y es que nos deben dar alguna información que sea adicional para determinar si la cifra es significativa o no. Veamos los ejemplos. El 1200 solo tiene 2 cifras significativas, que será el 1 y el 2. Y muchos dirán, pero si los ceros a la derecha son válidos, es decir, son significativos. Pero en este caso no se puede saber. ¿Por qué? Porque no hay ninguna unidad de medida, por mencionar un ejemplo. Si fuera 1200 metros, ahí sí tuviéramos 4 cifras significativas. Después debajo dice 1200, ahí tenemos 4 cifras significativas. ¿Por qué? Porque ahí sí ya se está denotando, se está señalando el punto decimal. Esa es la información adicional que tenemos. Al colocarse la coma nos está diciendo que lo que está a la izquierda de la coma, todo eso son cifras significativas. Y va a ser, por ejemplo, 1200, 01, 1, 15, etc. Entonces, en ese segundo ejemplo sí son 4 cifras significativas. Cuando hablamos de cifras significativas, tenemos que buscar una interrelación con lo que es el redondeo, o como muchos de ustedes conocen en sus colegios, la aproximación matemática. La regla general es que siempre retenga, digamos, en sus cálculos al menos unas cifras significativas más que el número que debe reportar en el resultado. Les voy a traducir
un poco esto. Lo que se pide en los exámenes es que siempre tengamos un resultado que tenga 3 cifras significativas. La regla número 1 para el redondeo de números dice lo siguiente: si el resto más allá del último dígito a reportar es menor que 5, elimine el último dígito. Veamos un ejemplo. El 4,99499 dice: redondee lo siguiente a 3 cifras significativas. El 4,99499, si ustedes lo redondean, como yo les decía, a 3 cifras significativas, les quedará 4,99, porque la tercera cifra lo que tiene a su derecha es un 4 y el 4 es menor que el 5, por tanto no se va a sumar nada al 99. Veamos el segundo ejemplo. 0,09403. A la derecha lo que tiene es un 4 y el 4, como es menor que 5, tampoco va a cambiar ese 9. Otro ejemplo, el tercero, para que lo vean de otra forma. 95.632. Ese número se vuelve 95.600 porque 3 cifras significativas quedan en donde está el 6 y a la derecha lo que tiene es un 3 y es menor que 5. La regla número 2. Si el resto es mayor que 5, aumenta el dígito final por 1. Entonces esto sería lo contrario a la regla 1. 2.3452 se vuelve 2,35. 3 cifras significativas sería el 4 y lo que tiene a la derecha es un 5, por tanto hay que sumarle 1 a ese dígito anterior que sería el 4. De ahí que se convierte en 2,35. Veamos el segundo ejemplo, 0,08757. La tercera cifra significativa sería el 8. A la derecha lo que tiene es un 7, que es mayor que 5. Entonces se añade 1 a la cifra anterior, que sería el 8. Pero si se acuerdan, la regla nos decía que los ceros a la izquierda no cuentan como significativo. Por tanto, puede ser un error que el resultado que ustedes coloquen es 0,09. Entonces hay que tener mucho cuidado porque esos dos ceros no son significativos. Entonces, ¿dónde es la tercera cifra significativa? No es en el 8, cuidado, sería entonces en el 5. Ahí estaría la tercera cifra significativa. Lo que tengo al lado es un 7, que es mayor que 5 y por tanto habría que sumarle 1. Y ahí entonces que se vuelve 0,0876. Por último, ya que hablamos de cifras significativas, redondeo, entonces veamos el otro aspecto que apoya a los dos anteriores y es la notación científica. La notación científica tiene una propiedad fundamental que hay que tenerla muy en cuenta a la hora de convertir los números, y es que ese valor A, que muchos de sus profesores le pueden llamar coeficiente, mantisa, tiene que cumplir un parámetro, y es que va a ser mayor o igual a 1, pero menor a 10. El otro elemento es la base de la notación científica. Vamos a utilizar la base 10. Recuerden que la base 10 va a tener siempre relación con el logaritmo de base 10. Por último está el exponente, en este caso le llamamos n. Va a ser un número entero. Recuerden que los enteros es el conjunto numérico que son los positivos y sus opuestos, incluyendo al 0. Veamos algunos ejemplos. 0,000000001. Cuando la coma o el punto decimal se corre hacia la derecha, ese exponente va a ser negativo. Entonces lo que hay que hacer es correr ese puntito decimal a la derecha para que no se equivoquen, bien despacio, y se darán cuenta que va a quedar un 10 a la menos 9. Cuando tengamos que correr ese punto, que quizás ustedes ese punto decimal no lo vean, por tanto se ubica al final del último dígito significativo. Cuando ustedes empiezan a correr hacia la izquierda el punto decimal, entonces el exponente va a ser positivo. En este caso quedaría 10 a la 9. Bueno, esperemos que les sea útil esta presentación. Recuerde, si les gustó, suscribirse al canal y dar me gusta en el video. Hasta la próxima.